Buen día, mi nombre es Berenice y quería arrancar agradeciéndole a los organizadores del seminario, a Jera, Florencia y a Mariela por invitarme. En el día de la fecha les quería compartir algunos resultados de mi tesis doctoral en la Universidad de Saskatchewan en Canadá, así también como resultados de otros proyectos bastante relacionados con el mío. El título y la temática va a ser el uso de hospederos vegetales por un insecto vector de fitoplasmas en las praderas canadienses. Simplemente a modo de introducción y como más dato de color, hay casos de fitoplasmas o de enfermedades producidas por fitoplasmas en muchos lugares del mundo. Un ejemplo en Argentina tiene que ver con lo que se denomina enanismo rojizo o Maize Bushy Stand Phytoplasma en maíz, que más que nada tiene lugar en la zona de Tucumán. En este caso, hay distintos grupos de fitoplasmas según las clasificaciones que hay, y en particular el grupo 16SR1 es el relacionado con esta enfermedad. En Canadá hay dos grandes enfermedades, o las más importantes, que son Aspergillus en colza, también relacionada con el grupo 16SR1, y después está Grapevine Yellows, que involucra a tres grupos de fitoplasmas, el 1, el 3 y el 12, que tienen lugar en viñedos en la zona de British Columbia y en Quebec. Entonces, las praderas canadienses se pueden encontrar en la zona del sur de las provincias de Alberta, de Saskatchewan y Manitoba, y se extienden un poquito hacia Montana. En particular, en estas praderas, en cuanto al cultivo de la colza, para darles una idea de la importancia de este cultivo en la zona, en 2022 se sembraron 21 millones de hectáreas y este año el número ascendió a 22 millones. El cultivo que le sigue es el de trigo con 18 millones, cebada con 7 y después avena con alrededor 3 o 4 millones de hectáreas dependiendo el año. Esto es lo que veríamos en el medio de un campo de colza a unos 20 minutos de la ciudad donde me encuentro. Y lo que esperaríamos en el caso de que la colza estuviera saludable son estas flores amarillas. Sin embargo, cuando estas plantas son infectadas con fitoplasmas, sobre todo en los años de epidemias, que no ocurren tan seguido y es muy difícil predecirlos, pero en general ocurren o tienen lugar cada 5 a 7 años, las plantas terminan viéndose así, en donde no solo vemos una clorosis pronunciada, sino que también en algunos casos esos pétalos terminan teniendo una apariencia más parecida a una hoja, o si no, terminan teniendo como una forma de vesícula o de vejiga. Y el mayor problema es que en base a estos, o debido a estos síntomas, si la flor no se desarrolla de la manera adecuada, no está la producción de la semilla y de la vaina y por ende no hay rendimiento. Y estos síntomas y el desarrollo de la enfermedad están íntimamente asociadas con la introducción de una población o de varias poblaciones migratorias de la chicharrita Macrosteles quadrilineatus, también conocida como Aster leafhoppers, que introducen en esta región de Canadá el grupo también conocido como Phytoplasma asteris. Hay distintos subgrupos dentro de los cuales los más comunes de encontrar, sobre todo durante los muestreos en la zona, son el A, el B y el C. Una de las tantas especies vegetales que pueden afectar es la colza, si bien hay un montón de especies vegetales más. Acá hay algunos ejemplos de cómo se ven los síntomas en colza, también puede afectar cebada y otros cereales, e inclusive plantas ornamentales como Cataranthus, y en particular el grupo conocido como Phytoplasma asteris puede infectar alrededor de 300 especies vegetales de distintas familias. La charla de hoy está dividida en tres secciones, una relacionada con el origen de poblaciones migratorias, que es un ensayo o un proyecto adicional no relacionado directamente con mi doctorado, pero que viene muy bien al tema.
Y las otras dos secciones o partes tienen que ver con el uso de los hospederos por parte de la chicharrita vectora y con los síntomas asociados con la enfermedad. Con respecto al origen de las poblaciones migratorias, este trabajo se hizo en colaboración con Tiziana de Oregon State y con Russell de Wisconsin-Madison. Con respecto al origen de las poblaciones migratorias, este trabajo se hizo en colaboración con Tiziana de Oregon State y con Russell Groves de Wisconsin-Madison. Se determinaron o se eligieron distintas locaciones en la provincia en las cuales se iban a llevar a cabo dos tipos de muestreos, uno con una red y el otro con unas sticky cards. Estos muestreos se iban a realizar cada 2 semanas desde el comienzo de la primavera hasta la primera nevada y se llevaron a cabo entre 2018 y 2021. La idea era poder colectar las distintas chicharritas y poder determinar no solo la fecha de llegada, sino también el porcentaje o la proporción que estaba infectada con fitoplasmas, así también como la concentración de fitoplasmas y el origen utilizando una técnica de isótopos estables. Con respecto a la determinación de la llegada de estas chicharritas, una vez que se sabía esta información, se utilizaron dos bases de datos, una que es la Prairie Pest Monitoring Network y la High Split Trajectory Model, y se modificaron los factores porque en particular la High Split se utiliza para la detección o el seguimiento de contaminantes en el aire, y se modificaron los factores para que los resultados obtenidos estuvieran más correlacionados con la biología del insecto. De manera tal que, por ejemplo, si la temperatura era menor a 5 grados, no había migración y la migración tenía mayores chances de ocurrir alrededor de las 6 de la tarde. Y con la información obtenida, o utilizando estas bases de datos, se observó la trayectoria de las corrientes de viento en esas 48 horas previas a la llegada de las chicharritas. Con esta información del viento se obtuvieron mapas como el que les estoy mostrando a la izquierda, y en este caso para la población de chicharritas que se detectó en mayo de 2018, había dos posibles orígenes, uno en la zona de Idaho y uno en la zona de Nebraska. Eventualmente, y con muestreos posteriores, así también como con datos provenientes de la zona de Idaho, se desestimó este posible origen, sobre todo porque hay una cadena montañosa en el lugar y las chances de que las chicharritas crucen un cordón montañoso son bastante bajas. Y la información proveniente de los vientos o de las corrientes de viento se terminó complementando con la información de los isótopos estables, obteniéndose un mapa como el que les estoy mostrando a la derecha. Y en particular para esta población de mayo de 2018, el origen más probable era la zona de Nebraska y áreas aledañas. Esto se terminó viendo en los muestreos posteriores, y no en todos los años, pero en algunos casos se observó una migración adicional o una segunda migración teniendo lugar a mediados o fines de junio, pero proveniente de los estados más cercanos a la frontera con Canadá, que eran Montana y Dakota del Norte. Entonces, ¿qué sucede luego de la migración? Esto ya son los resultados de mi tesis doctoral. Yo estaba interesada en saber qué ocurría una vez que las chicharritas llegaban a la provincia o a la región, en particular qué plantas utilizaban, cuáles eran buenos hospederos y cuáles no, y si habían diferencias dependiendo de la infección del insecto, es decir, si las chicharritas infectadas con fitoplasmas tenían distintas respuestas comportamentales que las que no estaban infectadas. Teniendo en cuenta las especies vegetales de la provincia, decidimos utilizar no solo cultivos como coles y cereales, sino también especies silvestres. En particular elegimos miembros de la familia Asteraceae, ya que algunas de las especies son perennes y si los fitoplasmas llegaran a sobrevivir en las raíces o en otras zonas del tejido, estas podrían ser las primeras candidatas a la hora de buscar
cuáles eran los mayores factores que contribuyen a las epidemias y porque además son una de las primeras especies o varios miembros de esta familia son las primeras especies que se pueden visualizar una vez que se derrite la nieve y previa a la emergencia de los cultivos. Y en particular, si a alguien le interesa el tema de los cultivares y de las especies, utilizamos ACXL para colza, CDC Copeland para cebada, AEC Brandon para trigo, CSK Andem para avena. Y después, con respecto a las especies silvestres, utilizamos Erigeron anus, Taraxacum officinale o diente de león, Tagetes, que es una planta ornamental, y un tipo de cardo, en particular el Sonchus asper. Decidimos realizar 3 tipos de experimentos. En el ensayo de desarrollo estamos interesados en ver aspectos relacionados con la oviposición de los insectos en las distintas especies vegetales que habíamos seleccionado, así también como el desarrollo de esa progenie en las distintas plantas. Para ello pusimos 3 hembras y 3 machos en una planta y los removimos luego de 7 días. Las plantas se mantuvieron con el mismo fotoperiodo y condiciones con las que ya venían y se contabilizó el número de individuos de esa progenie, así también como se realizó el seguimiento hasta que lograron completar su ciclo y llegaron a la adultez. También hicimos un ensayo de preferencia en el cual en una jaula con 10 hembras y 10 machos se colocaban 2 plantas de 2 especies vegetales distintas y se evaluaba la posición diaria de este grupo de chicharritas durante 96 horas. Este ensayo de preferencia se complementó con la tinción de los tejidos de estas plantas con fucsina, en particular utilizando la solución de McBride, que permitía no solo visualizar los huevos que estaban en los tejidos, sino también los estiletes. Las chicharritas, al igual que los áfidos, tienen un aparato bucal suctopicador, de manera que insertan este aparato bucal en los tejidos vegetales. En particular, secretan saliva que va a recubrir ese aparato bucal y es esta estructura la que se puede teñir con fucsina. Con respecto al uso de los hospederos por parte de esta chicharrita, primero les voy a mostrar los resultados del ensayo de desarrollo. Al momento de contabilizar la progenie o esa F1 de insectos, pudimos categorizar las distintas plantas en 3 grupos. Los buenos hospederos, entre los cuales se hallaban Arabidopsis thaliana, que decidimos incorporarla a los ensayos, cebada, avena, trigo y Erigeron anus, que es una de las especies silvestres de la familia Asteraceae. Y simplemente para que tengan una idea, en estos buenos hospederos se podían observar entre 40 y 70 insectos por planta. Muy contrario a estos números o a estos valores, teníamos los malos hospederos, entre los cuales se halló colza, y en estos casos los números eran alrededor de 1 a 3 individuos por planta. Y finalmente teníamos los hospederos intermedios, entre los cuales se hallan el diente de león y tagetes, y en este caso había alrededor de 20 individuos por planta. Y no solo contabilizamos el número de insectos, sino que también seguimos su desarrollo y utilizamos un índice de crecimiento para evaluar cómo era este desarrollo en las distintas plantas. En particular, tanto para los buenos hospederos como para los hospederos intermedios, los índices fueron similares y máximos, sugiriendo o indicando que todos los insectos o la gran mayoría de los insectos habían podido completar su ciclo en esas plantas. Los únicos 2 casos en los cuales estos índices de desarrollo fueron menores fueron en colza y Sonchus asper, indicando que no son buenos hospederos para el desarrollo de las ninfas. Y posteriormente también hicimos o evaluamos la preferencia o el asentamiento de los adultos en las distintas plantas, la manera en que decidimos presentar los datos y los resultados por una cuestión de la gran cantidad de combinaciones que hicimos es utilizando esta tabla
En la primera fila, los primeros 4 van a ser los cultivos: cebada, colza, avena y trigo, seguidos por las especies silvestres de la familia Asteraceae: diente de león, erigeron, tagetes y sonchus asper. En la intersección de cada fila con cada columna van a tener el resultado correspondiente a la combinación de las plantas de esa fila y esa columna, teniendo en cuenta que teníamos cultivos, así también como especies silvestres. A su vez tenemos 3 zonas: una zona de cultivo a cultivo, que es la zona blanca; una zona en la cual se exponían los insectos a un cultivo y una especie silvestre, que es la zona gris clarita; y una zona en la cual teníamos 2 especies silvestres, que es la zona gris oscura. También, en lugar de mostrarles los p-valores o las significancias, decidimos utilizar símbolos. Si ven un signo igual, eso quiere decir que no hubo preferencia, o en otras palabras, que había números similares de insectos en ambas plantas de esa combinación. Y si ven una flecha, la flecha indica que hubo una preferencia y está apuntando a la especie vegetal que fue preferida. Cuando observamos los resultados de las combinaciones que incluían un cultivo y otro cultivo, excepto por 2 situaciones, en el resto de los casos no hubo preferencia por una planta u otra. Lo más interesante ocurrió cuando pusimos un cultivo y una especie silvestre, ya que en la gran mayoría de los casos hubo una preferencia muy marcada por asentarse en el cultivo, independientemente de cuál era el cultivo, e inclusive cuando el cultivo era colza. Y si recuerdan de los ensayos anteriores, colza era muy mala, no solo en cuanto al número de individuos que se podían contabilizar, sino también con respecto al desarrollo de esas ninfas en esa planta. Y después también observamos respuestas mixtas cuando habían combinaciones que tenían 2 especies silvestres. Con una idea similar, o con una lógica similar, y se recuerdan que estos ensayos de asentamiento se habían complementado con tinciones, quisimos determinar o evaluar si estas preferencias también estaban asociadas quizás con alguna preferencia o un mayor número de estiletes en ciertas especies vegetales, o un mayor número de huevos en las especies en las cuales había una preferencia por asentarse. Sin embargo, rápidamente descubrimos que los patrones de flechas y de iguales no eran los mismos, con lo cual las chicharritas podían tener una preferencia por asentarse en una determinada planta, y sin embargo podían tener un número similar de huevos o de estiletes en ambas plantas, o bien tener un mayor número de huevos en la otra planta de la combinación. A su vez, repetimos estos experimentos con insectos infectados con fitoplasmas, y en este caso hubieron diferencias comportamentales, ya que los patrones no fueron idénticos, pero no hubo un patrón tan marcado como el que observamos cuando expusimos a las chicharritas a un cultivo y una especie silvestre. A su vez, también quisimos estudiar cuál era esta relación entre el patógeno y las plantas o las especies vegetales que habíamos seleccionado. En particular, estábamos interesados en ver los síntomas y si los síntomas eran similares o no entre las distintas especies. En este caso, utilizamos una subselección del resto de las plantas con las que ya veníamos trabajando. Utilizamos colza y Arabidopsis como representantes de la familia Brassica, cebada y trigo como representantes de la familia Poaceae, y Sonchus asper y diente de león como representantes de estas especies silvestres, miembros de la familia Asteraceae. Para esto utilizamos 5 hembras y 5 machos provenientes de la colonia infectada con fitoplasmas. Los pusimos en una planta. Las plantas tenían 2 semanas post-emergencia, y fuimos tomando muestras del tejido vegetal en distintos momentos. Esto lo realizamos a las 2, a las 4 y a las 5 semanas post este periodo de infección.
y utilizamos este tejido para poder cuantificar los niveles de fitoplasmas utilizando qPCR, así también como tomar fotos de las plantas para poder documentar cuáles eran los síntomas que se iban observando a lo largo del tiempo. Si tenemos un gradiente que va desde una muestra negativa hasta una muestra con un gran número de copias de un determinado gen o niveles altos de fitoplasmas, en la parte más baja tenemos a diente de león y sonchus asper, ya que todas las plantas dieron negativas ante la presencia de este patógeno, seguidos por trigo, ya que en este caso 2 de 10 plantas dieron positivo y los niveles fueron bastante bajos. Y en el otro extremo podemos encontrar a colza, cebada y a Arabidopsis. Lo interesante es que estas 3 plantas tuvieron no solo altos niveles de fitoplasmas en sus tejidos, sino que además los síntomas variaban muchísimo de una planta a otra. En particular les voy a mostrar colza y cebada, pero sepan que los síntomas que se vieron en colza son bastante parecidos a los que se vieron en Arabidopsis. Esto es lo que se esperaría de una planta control a las 2 semanas post-infección, y así se vería una planta de colza a las 5 semanas post-infección con la flor amarilla. Y sin embargo, en colza, una de las partes interesantes es que la incidencia fue del 100%, es decir, que todas las plantas que fueron expuestas a estos grupos de chicharritas infectadas terminaron infectadas con distintos niveles. Y a las 2 semanas esto es lo que se esperaba para una planta infectada con fitoplasmas. En particular, estos síntomas están asociados con alrededor o un promedio de 3 por 10 a la 3 copias por nanogramo de ADN. A las 5 semanas las plantas se veían así, en donde ya no se puede visualizar la parte floral. Podemos ver un montón o una producción excesiva de estructuras que se parecen a hojas, así también como zonas en las cuales la coloración es más rojiza. Y esto está asociado con 1 por 10 a las 5 copias por nanogramo de ADN, si bien la variación entre muestra y muestra fue también bastante elevada. Y después en cebada, si esto es lo que se espera de una planta control a las 2 semanas post-infección, y así se ve una planta control a las 5 semanas. En este caso tuvimos una incidencia del 80%, es decir que 8 de 10 plantas testearon positivo para la presencia de fitoplasmas. Así se veía una planta infectada. Y en este caso, si bien no hay síntomas demasiado notorios, aún así en los tejidos había una media de 1 por 10 a la 4 copias por nanogramo de ADN, y hacia las 5 semanas post-infección se podía ver que las plantas se veían así, y en particular lo más notorio son esas 2 franjas amarillas en los rebordes de la hoja. En este caso estábamos hablando de un promedio de 8 por 10 a la 4 copias por nanogramo de ADN. Y lo más interesante del caso de la cebada es que estos mismos síntomas se pueden evidenciar u observar ante la infección con ciertos virus, así también como ante la presencia de determinados factores abióticos en el ambiente. De manera que un productor de cebada puede llegar a ver esta planta en el campo y puede llegar a pensar que quizás es un factor abiótico el que está relacionado con este síntoma, y en realidad las plantas están infectadas con fitoplasmas. Entonces, si ponemos estas 2 secciones juntas, tenemos algunos casos en los que las plantas son muy buenos hospederos, tanto para el insecto vector como para los patógenos. Casos en los cuales la planta es buena para el insecto, pero no para el desarrollo o la multiplicación de los fitoplasmas. Un caso contrario en el cual la planta es un mal hospedero para el insecto, pero muy buena para la multiplicación de los fitoplasmas. Y otro ejemplo en el cual la planta no es buena ni para el insecto vector ni para el patógeno.
Y esto también nos lleva a pensar en las limitaciones del estudio, ya que cuando pensamos en las especies silvestres, en particular nosotros seleccionamos algunos miembros de la familia Asteraceae, pero al costado de los campos y en zonas donde no hay cultivos hay muchísimas más, no solo especies de esta familia, sino también de otras familias, lo cual nos lleva a la última parte, que tiene que ver con la identificación de hospederos potenciales. Esto fue el trabajo de una de las alumnas que pasó por el laboratorio. Farrah realizó su tesina con nosotros y este trabajo lo hicimos en colaboración con Rodney de USDA y con Mark de Washington State. Farrah seleccionó distintas locaciones en la provincia, se fue con una red a buscar chicharritas y las trajo al laboratorio, extrajo el ADN de estas chicharritas y utilizó 2 sets de primers, tRNF y ITS. Ambos sets de primers amplifican distintas regiones del genoma del cloroplasto. Y la idea era utilizar estos primers para amplificar material vegetal que estaba presente en el sistema digestivo de las chicharritas. Y con esos amplicones se mandaron a secuenciar. Esta técnica se conoce como Gut Content Analysis y eventualmente la información de estas secuencias se utiliza para determinar el género y o la familia de la planta de la cual se había alimentado el insecto. Sin embargo, considerando que en nuestro laboratorio trabajamos con muchas plantas, estaba la posibilidad de contaminación, de manera que Farrah diseñó distintas dietas, no solo en cuanto a la contaminación, sino también en caso de que tuviéramos que optimizar alguna otra parte del protocolo. Estas dietas involucraban saber en qué planta se había estado alimentando la chicharrita y durante cuánto tiempo. Una de las dietas fue cebada por 96 horas, la otra fue carraspique por 96 horas. Otra de las dietas fue una primera exposición a cebada por 48 horas, seguida por carraspique por 48 horas, y la inversa, primero carraspique por 48 horas y después un cambio por cebada. Puso distintas chicharritas y de manera similar a aquellas chicharritas que había colectado en el campo, extrajo el ADN y utilizó los primers para amplificar estas regiones. En este momento no tenemos los resultados finales, pero los resultados preliminares de las chicharritas colectadas a campo nos sugieren que estas chicharritas encontradas en la región utilizan como hospederos adicionales alfalfa, carraspique y algunos miembros del género Amaranthus. A modo de conclusiones, podemos decir, o ahora sabemos, que la primera migración de chicharritas ocurre a mediados de mayo y tiene su origen en la zona de Nebraska, y que hay ocasionalmente una segunda migración en junio de las zonas de Montana y de Dakota del Norte. Una vez en las praderas canadienses hay distintas especies silvestres como Erigeron o como diente de león que pueden servir como hospederos antes de la emergencia de los cultivos, y posiblemente una vez que emergen los cultivos hay una preferencia por asentarse en estos cultivos, si bien las especies silvestres se siguen utilizando. Y en base a los resultados preliminares del Gut Content Analysis, sabemos que otros hospederos incluyen a carraspique, a alfalfa y a miembros del género Amaranthus. Quiero agradecerle nuevamente a los colaboradores, a las distintas instituciones que vienen financiando el proyecto, y les quiero agradecer a ustedes por escucharme el día de hoy.